Hola a todos, vamos a seguir con las transformaciones en el plano y vamos a trabajar la simetría respecto de un eje, ¿vale? Para ello, pues vamos a trazar una figura, que es aquella de la que queremos trabajar la simetría, y después vamos a hacer un eje, es decir, una recta cualquiera que pasa siempre por dos puntos, ¿bien? Y después, como en este caso estamos trabajando con GeoGebra, aunque posteriormente veremos qué pasos son los que hay que dar cuando realizamos esto en un papel y con un lápiz, pues vamos a pedir a GeoGebra directamente que nos haga la simetría axial, que es como se llama la simetría respecto a un eje, respecto a una recta, simetría axial, de esta figura con respecto a este eje. Bien, entonces vemos que nos ha transformado la figura cuyos vértices serán A, B y C en otra cuyos vértices son A', B' y C', ¿vale? Para analizar algunas de las propiedades que tienen la figura original y la figura transformada, voy a trazar unos segmentos, voy a representar unos segmentos que son el que une el vértice B', el que une A', A y el que une C', ¿vale? Y además voy a encontrar los puntos de intersección, ya os digo, para poder trabajar algunas propiedades. Bien, entonces, ¿qué es lo que he hecho? He trazado el segmento que va de A a A'. Bien, entonces, la idea es comprobar ahora, que la distancia desde F hasta A es exactamente la misma que desde F hasta A'. Y además, que el ángulo entre el eje de simetría y el segmento que va de A a A' es de 90 grados. Bien, podríamos comprobar exactamente lo mismo ahí. Primero este y luego este. Ahí al revés. Vale, 90 grados, da igual por un lado que por el otro. Bien, y además, repito, podríamos comprobar exactamente que todas las distancias entre G y B y B' y G son las mismas. En este caso, no. Es súper sensible. Si tocas un puntito, ¡guau! Distancia que no es justo el que quieres medir, pues claro, él te mide lo que tú le has pedido que mida. No. Bueno, no me va a dejar tocar este H porque es muy pequeñito. Está demasiado cerca. Bueno, no voy a tocar ahí, ¿vale? Entonces, comprobamos que las distancias entre el punto A y el centro de el eje de simetría, lo que es el eje de la simetría, la distancia entre el punto A y el eje de la simetría, es igual que la distancia del punto A' al eje de la simetría. Y que además, entre el segmento que une un punto y su simétrico, hay 90 grados. Podríamos también comprobar que dentro de cada figura se mantienen las distancias se mantienen las distancias entre dos vértices isométricos. Podríamos hacerlo con todos, ¿vale? Conclusión, que una simetría respecto a un eje o una simetría axial se mantienen las distancias dentro de la figura, podríamos medir también los ángulos y también se mantienen los ángulos, pero veis que la figura no la hemos trasladado, sino que hemos hecho un simétrico. Bien. ¿Cómo haríamos esto sin GeoGebra? Trazaríamos la figura original. Vale. Trazaríamos la figura original. Y después trazaríamos segmentos
desde cada uno de los vértices, porque no lo vamos a hacer con todos los puntos, es mucho más sencillo con los vértices de la figura y luego al unirlos trazamos la figura simétrica. Al unir los simétricos de cada punto trazaríamos la figura completa simétrica, ¿vale? Entonces, un segmento que vaya desde cada uno de los vértices perpendicularmente al eje de simetría, perpendicularmente. ¿Y dónde pararía ese segmento? ¿Dónde pararía ese segmento? Allí donde estuviera teniendo la misma distancia que había desde el vértice al eje de simetría. Repito. Trazaríamos este segmento que va de B a algún sitio y pararíamos para tener el B' allí donde tuviéramos la misma distancia. ¿Vale? Y con todos los vértices haríamos exactamente lo mismo. Del segmento C a C'. Y cuando tuviéramos al otro lado del eje de simetría otros 6,18 unidades, si estamos midiendo en centímetros, decímetros, pues ya tendríamos su simétrico. Y no tendríamos más que unir después los simétricos de cada uno de los vértices para tener la figura.